Um, Excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta penúltima mesa virtual en el coloquio entre la trance y la deriva, coloquio internacional de filosofía de cine y filosofía mejor. Y es como, eso es la penúltima mesa virtual, pero la primera mesa sobre el tema de trance, espectralidad y liminalidad. Y yo quiero dar una breve introducción a cómo estábamos pensando, al menos como yo estaba pensando en el tema del trance, porque, bueno, eso va a ser un tema, creo que mañana también, porque tenemos una mesa presencial mañana también, hasta nuestra última mesa virtual la próxima semana con Federico Windhaus y con Antonio Suárez. Um, es decir, como temas, como el trance ha sido muy importante en el cine experimental, como una idea planteada primero por Parker Taylor, el crítico de cine, luego por Pierre M. Sidney, cuestiones bueno, de cómo, bueno, estos clásicos de cine experimental de los 40, los 50, bueno, hasta los 60, de Maya Deren, Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, algunas de las primeras películas de Stan Brakhage, pueden estar organizados por el tema del trance, por conexiones psicológicas, oníricas, cuestiones del sueño y la ritualidad también, si pensamos en las películas de Maya Deren. Luego tenemos esta aproximación a temas de trance por parte del filósofo Gilles Deleuze en el segundo volumen de su serie de libros sobre el cine, es decir, La imagen tiempo, donde él habla sobre el cine latinoamericano, específicamente Glauber Rocha, y la idea de que es característico bueno, esta línea del tercer cine del tercer mundo, digamos, de que, bueno, tiene este nuevo cine político, como dice Deleuze, de tener una aproximación al trance a través de la idea de que, bueno, en el nuevo cine político no existe más el pueblo, como falta el pueblo, algo así. Y es como es la responsabilidad, digamos, o es como el esfuerzo por parte de esos nuevos cineastas políticos, sobre todo Glauber Rocha, podemos decir, de pensar en, bueno, constituir un pueblo con nuevas bases, con una nueva tierra, a través de efectos del trance. Entonces, es otro sentido del trance, que es diferente, pero tiene esta conexión con el trance más clásico del cine experimental, bueno, a través de estas conexiones con lo onírico, con los sueños, con la ritualidad, podemos decir. Hasta que, bueno, en el día de hoy tenemos muchas aproximaciones al trance por parte de cineastas experimentales latinoamericanos, bueno, colectivos Los Ingrávidos, que mencionan el trance en su manifiesto sobre el audiovisual, que menciona esa idea de Deleuze, de que falta el pueblo falta y hay que crear un nuevo pueblo a través de efectos del trance. Encontramos cosas así, ideas así, fenómenos así en el trabajo también de Sebastián, y es como desde ahí que empezamos de pensar en el trance como un principio importante, un principio, una idea para este coloquio y también un tipo de idea que podemos usar para organizar temas de cine experimental latinoamericano, pero no solo cine experimental, sino también documentales. Es como lo interesante de este mes es que tenemos una mezcla entre cineastas que trabajan en documentales, así como cine experimental. Pero sí, es como creo que esos tres invitados son sumamente importantes para entender estos temas porque todos los tres han pensado sobre cuestiones de la memoria, sobre la ritualidad y sus aspectos políticos entre el cine experimental y entre el documental.
Entonces, como me complace mucho presentar Annalisa de Quagliata Blanco, que es egresada del Massachusetts College of Art and Design, donde realizó una doble especialidad en Film, Video y Studio for Interrelated Media. Su obra se ha exhibido internacionalmente. Su proyecto Imago recibió una beca de Princess Grace Foundation. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA. Sandra Luz López Barroso es antropóloga y cineasta egresada summa cum laude del Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC. Artemio, su tesis tuvo su estreno internacional en Sheffield, DocFest 2017, donde obtuvo el premio New Talent Award y fue parte de la selección oficial de festivales internacionales como Hot Docs en Canadá, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, True Falls en Estados Unidos. Su ópera prima, El Compromiso de las Sombras, fue apoyado por el Tribeca Film Institute, Sundance Documentary Fund y Ambulante. Y ganó en su estreno en 2021 el Puma de Plata por mejor película en el Festival Internacional de Cine FICUNAM. En los últimos años ha colaborado como cinefotógrafa y editora de proyectos documentales de las directoras Tania Hernández Velasco, Dinazar Urbina Mata y Xochitl Enríquez Mendoza. Es socia fundadora de la compañía productora Puchunca Cine, enfocada principalmente en la creación de proyectos documentales desde una narrativa femenina. Y Pablo Martínez Zárate es artista, documentalista e investigador mexicano cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental en medios múltiples. Sus películas web documentales e instalaciones se han mostrado internacionalmente en festivales, museos y foros académicos. Ha publicado novela, ensayo y ediciones de artista. Su último libro es Eccentric Pedagogy, Artistic Research in Times of Crisis, editado en 2023 por el programa de artistas en residencia de la Universidad de las Artes de Ámsterdam. Es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde fundó el Laboratorio Iberoamericano del Documental. Ha sido profesor invitado en sitios como la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños en Cuba, Emerson College Boston, University of Southern California, Academia de Cine de Holanda y Zurich University of the Arts. Y creo que vamos a empezar con algunos comentarios por parte de Pablo, si no me equivoco. Sí, es como me complace mucho tener la presencia de esos tres cineastas eminentes que sí, como que tienen aportaciones claves sobre temas de la trance, la ritualidad y sus aspectos políticos. Muchas gracias. Gracias, Byron. Pues bueno, entonces me tocó y comparto el gusto. Es un placer poder estar aquí y escuchar también y compartir. Y además me emociona mucho que sea en el contexto de un coloquio que trate de vincular pensamiento crítico, filosofía, con práctica cinematográfica, que es algo que está muy presente en todo el trabajo que hago. Igual intentaré ser muy breve. Traje una serie de imágenes que se vinculan con proyectos, más bien son imágenes fijas, para tampoco depender aquí de la conexión, porque no sé bien cómo está en este espacio, y quizás vincular estos proyectos con algunas de las categorías que están flotando alrededor del coloquio. Y aunque sí tengo como un interés teórico, constantemente estoy recurriendo a categorías o conceptos para pensar la práctica, de aceptar que soy como muy poco riguroso, ¿no? Filosóficamente, como que mezclando conceptos, categorías, entonces espero poder articular algo congruente por lo menos un poquito.
Creo que puedo compartir, ¿verdad? Um, Creo que sí. Súper, sí, Sí. sí. Gracias. Bien. Bueno, esta imagen que parece ahí como un pequeño fantasma que se aparece es Jesús Murillo Caram y forma parte en realidad de un compendio de imágenes muy amplio, que no podría decir es como una película, sino más bien un pequeño archivo que titulé Estas imágenes son verdad, microarchivo de la ignominia, y que recupera una serie de momentos del gobierno de Enrique Peña Nieto en donde públicamente se estaba diciendo una mentira que más tenía que ver con temas muy sensibles. Este es de la conferencia de prensa sobre la verdad histórica, ¿no? De los 43. Y entonces tomaba estas grabaciones del canal oficial de YouTube, las descargaba y después las recapturaba en Super 8, en 16 y también en imagen fija. Y bueno, estas dos imágenes que traigo hoy son del Super 8, pero me parece como un buen punto para empezar a tratar de decir algo sobre particularmente la liminalidad. Quizás es el primer concepto que me llama para entrar, pensando en los límites. A final de cuentas, creo que toda mi práctica, no solo este proyecto, busca desde la técnica y desde a veces la materialidad, o sino la configuración también tecnológica de los soportes que elijo, pueden ayudar a hacer presente otras, como otras imágenes quizás, ¿no? Ahí entra también la parte de ya la espectralidad. Entonces, vivir en el límite, y me gusta también porque pone el tema del archivo casi en el centro de muchas de las cosas que hago, aunque no todo sea con material de archivo, sino pensar desde la memoria y la activación de la memoria en estos documentos. Aquí hay un juego de apariciones a partir de un solarizado y múltiple exposición, pero los documentos son muy variados y fue el primer proyecto donde también buscaba representar la violencia en México desde alguna solución técnica, en este caso más plástica, que pudiera, pues no sé, hacerle justicia a esa idea que estaba buscando trabajar, y fue que puse la grana cochinilla con distintas diluciones, al final ya fue solo con agua, sobre materiales. Entonces esto, más allá del proyecto, incluso inauguró como una búsqueda en una materialidad fílmica para empezar a transitar estos umbrales o estos límites donde en el caso ya muy específico de una realidad política, en imágenes que están presentes, se esconden o están ahí como detrás de estas imágenes, ciertos fantasmas, o si no fantasmas, y espectros que nos enseñan otra lectura de los acontecimientos o que simplemente abren pequeñas grietas. Una de las ideas que ha estado también presente en estos proyectos tiene que ver con la grieta o la fisura como una entrada a estos espacios liminales, a esos espacios como muy también de tensión, de conflicto. Ahora, con esta exploración de la grana cochinilla, en realidad empecé a hacer muchas piezas más, algunas más plásticas, ahorita que es un cuerpo muy grande, también un pequeño archivo, pero otras mínimas ajá, como filmes muy mínimos que en su momento solo se hacían, les llamaba yo filmes rituales, como una forma de negociar, porque en realidad este proyecto de Peña Nieto también fue muy personal y muchos años una estrategia para negociar con una realidad que me afectaba. En este caso, este particular que se llama SOS México recupera la grana cochinilla, pero a partir de la desaparición y bueno, pocos días después nos enteramos de su asesinato de los 3 estudiantes de cine en Jalisco, si no me equivoco, 2019. Entonces también utilizaba una grabación de una marcha fúnebre zapoteca, entonces trataba de evocar. En realidad estaba hecho para proyectarse, se proyectó 2, 3 veces en vivo, como un momento casi de silencio, y que en la superficie de la imagen se convertía entonces, o bueno, en estos distintos ejemplos, como la superficie es en sí mismo un espacio como liminal, donde se empiezan a hacer presentes como otras capas u otras dimensiones en lo que aparentemente es simplemente plano, ¿no? Entonces ese soporte fílmico como una liminalidad se repitió esto en varias ocasiones. Este es otra a partir del derrumbe
estaba en Álvaro Obregón 285, creo, el edificio. Entonces, a partir del terremoto, igual una pequeña película que se va haciendo más como una, pues sí, ceremonia, quizás, con esas realidades que voy viviendo. Y esta en realidad viene de otro lado, es un extracto de un rollo que se entintó con distintas ilusiones de grana cochinilla, más para un compendio de imágenes de grana. Ahorita solo enseño la otra parte, y era una mesa de luz. Y en el texto ya empieza a jugar también un papel. Entonces no solo es la imagen lo que permite transitar como estos límites, hacer presente, no tanto representar, sino más bien hacer presente, convocar a apariciones. Entonces no hay una búsqueda por una representación, incluso tampoco de una idea. Y que me parece con el texto también abre otras posibilidades, ¿no? Y por otro lado, este pequeño proyecto también me permite hablar de lo ritual desde los objetos. Ahora, también en el proceso que he hecho acá en Ámsterdam, que tiene que ver con pedagogía artística y formación artística, he pensado en lo ritual desde la pedagogía, o la pedagogía también como un ritual incluso de cuidado y demás, en donde los objetos ceremoniales o los objetos rituales que podamos estar nosotros convocando a estos espacios, pues bueno, tienen una función. Y me parece que el cine experimental también trasciende esa pantalla, ¿no? O la pantalla única del cuadro, y lo desborda constantemente, no solo literalmente eh, con la expansión o el cine expandido, la interactividad, sino desde el soporte mismo. Y bueno, el objeto me parece que también convoca a otras relaciones o a otras presencias, si le podemos llamar así. He transitado también por la inmersión y tratar de encontrar estas otras fronteras para buscar las imágenes, combinando soportes análogos con narrativas inmersivas. Esto forma parte de un proyecto igual más amplio, que vive todo en un sitio web interactivo donde se ven pequeños videopoemas, junto con videos inmersivos y otra documentación. Y lo mismo, se utilizan técnicas de cuarto oscuro, como pueden ser la solarización, a veces incluso, como se ve en el fondo acá, reveladores gastados para ciertos materiales, tratando de convocar otros tiempos, en este caso de Tlatelolco, ¿no? O de traer al cuadro o esta multiplicidad de tiempos específicamente que viven en Tlatelolco, que es un sitio cargado de historia en México. Y estas estrategias han sido igual, como mucho más plásticas. Este es un proyecto que dirige Ann Hufsmith, de trabajo forense en Argentina, Guatemala y México. Y en realidad lo que trabajamos nosotros fue más el diseño de la interactividad y la navegación. Y desde el collage, la integración también de la imagen fija y el audio se buscaba, siendo un proyecto de desaparición, también como hacer presente y traer constantemente a quienes ya no están. Pero era la búsqueda estética, o digamos una estrategia técnica, un dispositivo técnico, lo que hacía presente o lo que posibilitaba eso. Este es otro ejemplo más instalativo. Es una instalación que ahora puede verse en realidad virtual o como un video 360, donde trabajé con unas fotografías del 68, por ahí estaba ahora, y ahí está ahora atrás de Teresa, con el colectivo Sociedad de Carne y Hueso, en donde ellas lo que hicieron durante varias horas fue aproximarse a una caja donde estaban las fotografías del movimiento estudiantil. Era una selección de 60 fotografías, la mostraban una cámara y después a las compañeras que interpretaban eso por unos instantes, y así sucesivamente, ¿no? Fue algo muy intenso, pero también era una forma de convocar desde el cuerpo a esos otros espectros que podrían estar ya habitando el archivo, y que
con otros medios, porque también exploramos esto en otro proyecto, este mismo archivo fotográfico en otro proyecto, no nos lleva, o bueno, es lo que platicábamos durante la realización, no nos conduce a los mismos lugares o a las mismas preguntas, en este caso sobre el 68 y lo que podemos articular alrededor de él. Esto vivía en una instalación más en museo y ahora también, como les digo, en una versión de headset. Y vamos a ver. Ok, ya voy a terminar. Estos son fotogramas de la película, que es el contrapunto, y también decidí incluir uno porque el reverso de la imagen muchas veces es lo que se esconde en el archivo. El archivo es también un sitio limítrofe, es un sitio donde distintos tiempos, espacios están en tensión constante y son esos umbrales donde aparecen otras manifestaciones o incluso otras lecturas posibles de esos acontecimientos, no tanto para ver hacia atrás, sino hacia adelante. Y bueno, ya casi para terminar, los dos proyectos que también en la misma línea de un cine ensayo con una voz en off, en este caso, están trabajando con la memoria de un lugar y desde la materialidad de esa memoria, en este caso también con un procesamiento, con una interlocución, si le queremos llamar así, desde el material fílmico, tratar de hacer presente, en este caso, no solo la historia de Xochimilco, la película se llama La memoria se filtró por una grieta, sino también ciertos modos de relación que hemos ido construyendo en el Valle de México, como este programa civilizatorio de destrucción. Y regresamos a esta idea, ¿no?, que mencionaba al principio de la fisura, del límite, de ese espacio donde podemos empezar a asomarnos a como otras realidades. Sí, me acordé de una anécdota cuando presentamos esta película por primera vez. Justo en esta parte se está hablando de que abajo de la iglesia de San Bernardino hay un pasadizo que quien se atreve a cruzarlo podrá hablar cara a cara con los muertos, ¿no? Entonces, después de la proyección, en la noche que llegué a mi casa, mi hijo, cuando lo estaba durmiendo, me empezó a platicar de cómo se imaginaba él ese pasadizo, esa parte de la película. Entonces, me hace pensar también cómo narrativas, en este caso una película, pues es como muy intelectual, la verdad, puede también abrir esas imágenes en personas como mi hijo que tiene 5 años, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente ahora estoy trabajando en una película que en realidad no usa voz en off, sino texto en pantalla y trata de preguntarse sobre, en el contexto de esta búsqueda pedagógica y de formación artística desde una perspectiva crítica y política también, ¿cuál es el papel que el arte puede jugar en un mundo en crisis? Y esta es la secuencia final. Es una doble exposición de la costa aquí cerca de Ámsterdam y las preguntas en ese momento estarán apuntando hacia cómo el arte puede también inaugurar o intervenir en los horizontes de lo posible, ¿no? Y para mí ahí hay una potencia como política muy fuerte que se vincula sobre todo con la liminalidad y que evoca también desde, desde cierto ángulo la ritualidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás me gustaría concluir con eso para no tomar demasiado tiempo. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas cosas para pensar. Y Sandra, ¿tú quieres seguir? Eh, sí, sí, con gusto. Muchas gracias por la invitación, Byron. Qué lindo poder escucharles. Bueno, a Pablo, Annalisa, que sigo su trabajo desde hace un rato y como que siento que nunca había podido estar así. Y creo que es muy lindo. Y bueno, tratando como de unir, ¿no? Como el puente de la conversación o, sí, enriquecerlo también, aportar desde mi experiencia. Me gustaría mucho hablar también como de la formación académica de donde yo vengo, que es la antropología, y cómo pues el cine que hago tiene que ver mucho con esa experiencia previa y con lo que decía Pablo al final de esta historia de la grieta y de cómo este mito, ¿no? De mirar a los muertos. Y bueno, uniéndolo también con la película que acabamos de hacer, que es El compromiso de las sombras. Siento
que como antropóloga, yo llegué a la Costa Chica como antropóloga haciendo una tarea de etnografía. Y hay un trabajo del que casi no hablo ni menciono, pero que existe y que me parece importante traerlo, que es mi tesis como antropóloga, que es una tesis sobre el son de Artesa, que es una música tradicional de la Costa Chica. Y bueno, igual ahorita comparto los links de ese trabajo porque está en Vimeo y lo pueden ver dura media hora. Y es una recopilación de historias que yo hice a través de la oralidad de una mujer que se llamó Catalina Noyola Bruno, de la historia del origen de la artesa, que era una historia como muy mágica, muy onírica, que tiene que ver con cuatro sabios caminantes del mundo de la mar que de repente caminando en la orilla del mar se encontraron la artesa. La artesa es una tarima muy grande, como de 5 metros de largo por 1,5 de ancho, por como otro metro de alto. Ah, de hecho está aquí en la pintura de atrás. Y que tiene forma de caballo, de toro, de animales de la costa. Y bueno, doña Cata decía que estos sabios encontraron la artesa, se tropezaron y encontraron la artesa, y es así como la artesa se la dieron a los pueblos que estaban en la Costa Chica, y así como se conoció. Y había un etnomusicólogo que decía la parte académica o histórica también, es que cuando estaban las personas esclavizadas en las haciendas, voltearon una canoa y empezaron a bailar encima de esa canoa descalzos y es así como surge la artesa. Entonces, como antropóloga, como que a mí me parecía mucho más interesante en su momento y me sigue pareciendo mucho más interesante la historia de Doña Cata que la historia de los etnomusicólogos, ¿no? Y en ese sentido, creo que también por eso la decisión de estudiar cine después de la muerte de Doña Cata en 2007, vuelvo a hacer el examen al CCC en el 2010, entré a la escuela de cine y esta intención pues sí, no sé cómo llamarlo, o sea, tampoco es desechar lo académico, ni desechar la antropología o toda esta escritura importante, pero también creo que hay que ser, o al menos yo, muy crítica y cuestionar también desde dónde surge la antropología, ¿no? Esta mirada que también es, pues, la misma antropología que viene de un lugar como viene el cine también, del norte, ¿no? Con una mirada colonizadora. Y entonces, en ese sentido, siento que es importante mencionar que yo conozco la Costa Chica desde el 2004 y ya casi, bueno, el próximo año estaré teniendo 20 años de estar trabajando, yendo, construyendo afectos, vínculos importantes ahí, en ese universo geográfico. Y lo importante de contarles la historia del son de Artesa tiene que ver porque yo entré o mi búsqueda cinematográfica tiene que ver con la construcción, con el compartir, con el desear, con el prometerme a mí misma una película que aún no existe, que es la película de Doña Cat, que siempre he querido hacer, ¿no? Entonces, Artemio, que es la primera peli, que es mi tesis del CCC, es el bisnieto de Doña Cata. Y el compromiso de las sombras, Lisbeth, la protagonista, es quien enterró a Doña Cata en 2007 y ahora actualmente estoy desarrollando la película que siempre he querido hacer, que es la película de Doña Cata, al fin, ¿no? Entonces, también, no sé, como estos procesos creativos y de los que habla Pablo y que yo también siento que me he puesto a pensar muchísimo sobre si el propio proceso creativo también es un ritual, ¿no? Es una cosa como, y más en estos procesos que duran tanto tiempo, que Artemio me llevó 4 años, que el compromiso me llevó 5 años, que Doña Cata no sé cuántos años me vaya a llevar, pero siento que ya lleva casi 20 en mi cabeza y en mi corazón. Y desde ese lugar también pensar en la ritualidad de nuestros propios procesos, o al menos como yo lo vivo, como que siento que todo es circular o en espiral, no sé, como
Hay una frase que no sé dónde leí que dice volver a los mismos lugares caminando en espiral es como si llegaras por primera vez. Y es un poco, ahorita siento en el sitio donde estoy, al enfrentarme con un archivo de hace casi 20 años, en donde me llama mucho la atención que Pablo decía, como mirar también el detrás, ¿no? De la foto. Yo tengo un archivo de foto fija, de video, como muy, que ahora estoy volviendo a mirar. Y es muy, pues muy cabrón también como enfrentarte a eso porque es una cuestión de la Sandra antropóloga de hace 20 años que entrevistaba a estas personas desde un lugar, pues muy desde la antropología de, y explíqueme, ¿y cómo se baila la artesa? Y a ver, otra vez, y no sé qué, ¿no? Como buscando una explicación ahí extraña. Y ahora como cineasta, pues creo que a veces puedo ser muy dura con esa Sandra del pasado, ¿no? Cuando estás revisando archivo. Pero bueno, sí, eso un poco. Y siento que también quiero aquí como hacer público que el encuentro con el cine experimental después de estudiar cine fue muy grato y me enriqueció muchísimo mi trabajo. Quiero también eso, como toda la parte del laboratorio experimental de cine de Leg, de Elena, de Azucena, de Morris, ¿no? Como que sí abrió un horizonte que al menos en la escuela de cine, desde un lugar pues también que pues, pues solo vemos como los grandes maestros de Europa, de Estados Unidos, ¿no? O sea, como esta mirada hacia el norte, siento que a veces también como que limita mucho, como, ajá, como egresada de una escuela de cine, creo que el cine experimental me ayudó mucho a mí para mis propios procesos y hablando como muy, de manera muy precisa de la película El compromiso de las sombras, mi apuesta por el cine que yo hago, en el cine o en el cine que deseo hacer, tiene que ver con un cine, pues sí, más desde el trance, no sé si es la palabra, pero yo mi intención con la película El compromiso tenía que ver con situar al espectador en ese proceso y sí hay, con tanto rezo, con tanto canto, sí hay momentos que yo también, eh, teniendo la cámara como fotógrafa de esa película, pues también entraba en un lugar que se parece mucho al trance, ¿no? A una cuestión que a mí me llama mucho la atención y me parece muy poderosa. Y creo que el cine tiene como todo el poder, la potencia para hacerlo. Y creo que por momentos podemos, o sea, lo logramos en la película. Y esa era la apuesta, siempre fue la apuesta de tener al espectador en el ritual, ¿no? Entonces creo que ahora pensando en mi siguiente película o pensando en el cine que me interesa, tiene que ver con las fisuras o las derivas de repensar el propio lenguaje cinematográfico. Y bueno, en mi área que es cine documental, pues sí, cuestionarlo, abrirlo, no sé cómo decirlo, dinamitarlo, ¿no? Buscar nuevas formas de narrativas y que tengan que ver más con una mirada hacia el sur también. Sí, desde ese lugar. Y, y bueno, creo que por ahí podría terminar ¿no? esta intervención. Les voy a dejar los links de este trabajo que mencioné en el chat para que lo puedan ver cuando quieran. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias. Y sin mucho más para pensar. Analiza, sí. Me va. Te damos. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues a todos los artistas involucrados, a todos los programadores, a todos los que están gestionando este magno coloquio con tantos cruces y encuentros tan ricos, virtuales y presenciales. Siempre es pues, muy chingón poder tener el tiempo, la palabra, el pensamiento, el corazón y todo. Em, Creo que yo más bien voy a empezar con compartir
tal vez unos fragmentos de, pues es una película que estoy editando, que empecé a hacer en el 2018. Y pues bueno, esta es una parte digamos, tiene como diferentes ramas o capítulos, esta es una de ellas. Y pues voy a mostrar el fragmento del principio y un fragmento hacia el final. Ahí si ven como una disolvencia a la mitad a negros es porque ya va a empezar el otro fragmento. A ver. El audio se va a escuchar desde mi compu, ¿verdad? ¿Le subo? Sí, sí, por favor. A ver. Yo no escucho, pero Sí, no se escucha. Creo que tienes que, cuando le das a compartir, le tienes que poner compartir sonido, share sound. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hago eso? Share. Acá. No. Ah, sí, ya vi. Share sound. Jaja. Share. A ver.
¿Me escuchan? Sí, Pues a ver, déjenme leer unas citas que tengo aquí de Teo con las que quiero comenzar. Entonces, dice Teo Hernández, el cine es conjuro y el filme es el acto mismo. El filme no es una forma de ver la realidad ni un deseo de verla así. No, el cine es rito, conjuro, ceremonia solitaria desde el ser que se libra ante Dios. Y la otra es inútil filmar un trance, un individuo en trance, si no es a sí mismo, el cineasta en un estado de trance. Entonces, pues bueno, creo que son temas muy complejos y pueden ser muy amplios. Entonces, yo creo que en principio pienso que cualquier medio, más allá del cine, cualquier obra de arte o expresión artística que conmueve profundamente el alma o el corazón, de alguna forma en ese momento creo que se genera una especie de trance. Pero bueno, pensando específicamente en el cine, pues hay muchas formas que podríamos abordar el trance. Creo que hay el trance de cuando se está haciendo una obra y el trance de cuando uno está viendo la obra y le está haciendo comunión con ella, no sé. A mí me gustaría tal vez abordar el proceso tal vez creativo de la obra que acabo de compartir, de los fragmentos, porque siento que apela mucho como a tal vez formas distintas o es una obra que yo trabajé mucho desde los vínculos afectivos, tanto con Liz y Marcela. Marcela es la chica al final, digamos, como comiendo ahí, toda esta obra, digamos, gira en torno a, pues, ideas de, pues, es una obra que hice pensando en Tlazolteotl, la comedora de inmundicias, una deidad muy relacionada a, bueno, es la diosa, digamos, de las parteras, se le representa dando a luz, y está muy vinculada con, pues digamos, como con esta fuerza muy tremenda y transformadora de la tierra, como de tomar, pues eso, a la pudredumbre y transformarla en vida. Y también estaba pensando mucho en el espacio, digamos, eh, López Austin, digamos, lo relataría como en la sexualización del cosmos, en, digamos, esta parte femenina que está muy vinculada con la noche, con la tierra, con lo húmedo, con la oscuridad, como un espacio genésico. Entonces, pues bueno, la noche como el espacio donde ocurren, digamos, como el sueño, el acto, digamos, como todos los acercamientos más íntimos, en fin, estaba pensando en muchas cosas y también estaba, digamos, como tratando de unir como dos ramas y dos vínculos que yo tenía con Marcela, un diálogo mucho en torno a
pues todo un trabajo en torno al cuerpo y ella es danzante. Y con y con Lisette, más un estar y un sentir y un compartir. Con Lisette realmente yo, pues el trabajo que hice fue más como, pues es de alguna forma un retrato, ella digamos como un abrir puertas y estar y habitar en cercanía, en su casa, ¿no? Hice un retrato de ella, ella vive en Cholula, su familia es de Cholula, estar con su mamá cuando estaban cocinando, un retrato de su abuela, en fin. Y siento que yo entré a esta película, bueno, digamos, como esta sección, desde un lugar completamente intuitivo. O sea, no había ninguna, ¿cómo se diría? No tenía ningún guión, o sea, sé que tenía ciertos puntos en los cuales sabía que iba a cambiar de alguna forma como este, de lenguaje o digamos, había ciertos puntos que tenía claros, pero todo lo demás era completamente abierto. Y eso de alguna forma como que me generó, siento que un problema muy grande a la hora de estar filmando, porque si no sabes realmente o sea, yo decía, ay, qué bendición sería tener un guión y saber, digamos, dónde poner la cámara en cuanto a lo que se está tratando de decir en un guión. Entonces, tanto a la hora de la filmación como en el montaje, todo fue, digamos, como ir caminando como pues sí, en la oscuridad, como tanteando y usando, pues creo que apelando mucho a la intuición. Y siento que esa es digamos, como una herramienta que me parece muy valiosa, que es siento tal vez como más del inconsciente y que, no sé, en el trabajo que hice con Marcela, pues todos los momentos, digamos, de trabajo, de desarrollar como las ideas que estábamos como contemplando para hacer esta obra, pues sí, eran momentos, no sé, que yo viví pues muy tremendos, como de trance, pues, donde ella en toda su quehacer, pues entra en todo este despliegue, pues sí, como de un trance dancístico y yo un trance, igual, como de ojo orbitante alrededor con una cámara. Y también lo viví con Teresa Carlos, que vimos en la presentación de Pablo, que es la mujer embarazada que vemos al final. También tuve una experiencia maravillosa con ella. Ella estaba, yo creo que a menos de una semana de dar a luz y pude tener pues el gran privilegio de estar orbitando alrededor de ellas. Entonces, pues en cuanto, digamos, lo más cercano que yo he estado a la ficción es la primera parte esta que vemos, digamos, que es como medio una puesta en escena de cuando están haciendo tamales. Y quería hacer algo así porque quería de alguna forma como fragmentar y hacer un cambio muy marcado entre ese tipo, digamos, como de montaje y el montaje que le sigue, que es mi cover de montaje Marcopoulos. Y pues nada, eso de robar de los artistas que amas, pues yo cuando vi su película de Twice a Man, no he visto mucho de Marcopoulos porque no he tenido la oportunidad de verlo y no hay mucho digo, si tienen pelis, pues rolen, porque yo solo encontré Twice a Man en YouTube y así fue como pude verla. Pero bueno, el montaje que propone en esa película me voló mucho la cabeza. Entonces, tenía muchas ganas de explorar ese tipo de montaje porque me gusta, digamos, siento que es un montaje muy textil, en el cual las imágenes de alguna forma por digamos, como medio de Flickr, o sea, como de imágenes que se van, digamos, como incrustando en estas otras,
se van haciendo, pues eso, como patrones, como de paralelos, imágenes que se van entretejiendo de forma simultánea, lo cual a la hora de, pues, de estar viendo la película me parece que genera una relación como de espacios, tiempos muy particular. Y bueno, en la parte última, pues sí quería explorar mucho, pues eso, la materialidad del filme, toda esta cosa de la materia y la descomposición de la materia, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí lo dejo. Para abrir a preguntas, no sé. Muchísimas gracias, Annalisa. Am, Esas tres presentaciones me han dado mucho para pensar y específicamente, bueno, creo que un tema en común entre sus trabajos cinematográficos es, es la cuestión de la muerte. Es como una aproximación clara, honesta a la muerte y, bueno, cuestiones de luto y de trauma también. Pero es como y eso tiene que ver con bueno, un tipo de diálogo que yo estaba haciendo con Sebastián a lo largo del coloquio desde el miércoles, cuando Sebastián habló de la conexión entre el cine mismo y de la vida. Es como una concepción vitalista del cine. Y bueno, y yo planteé algunas observaciones sobre, bueno, una distinta manera de pensar en el cine, es decir, el cine como una forma de luto, el cine como una aproximación a la memoria y el cine como conectado con la pulsión de muerte. Es como, y podemos pensar en la materialidad también en este sentido, de cómo la materialidad del cine, o al menos cuando hablamos de formatos fílmicos, es una manera de aproximarnos bueno, a formatos que mueren, bueno, en contraste tal vez uh, con formatos, bueno, podríamos decir que los formatos digitales sí mueren, pero de distinta manera que los formatos analógicos. Y sí, es como todas estas, bueno, conexiones entre el cine y lo que Bazin llama como el complejo de momia, intentar esta manera de intentar de preservar algo del pasado al reconocer que sí, es el pasado. Bueno, nada más que eso, es como cómo piensan en la muerte en sus trabajos. Y obviamente estoy pensando también en la importancia de los rituales funerarios en el trabajo de Sandra Luz también. Pero sí, ¿cómo piensan en la muerte? Y podemos pensar también en la importancia de otro tipo de trauma, como la trauma histórica, en como cuestiones de la conquista en el trabajo de Pablo, en el trabajo, también referencias a la conquista que yo encuentro en tu largometraje inédito también, Annalisa. ¿Cómo piensan en este conjunto de temas de memoria, trauma, muerte, luto, en conexión con el cine mismo? Ah, caray, nadie va. Si quieren, Bueno, bueno, a mí lo que me detona un poco esto que planteas, Byron, es que, bueno, yo cuando hice el compromiso me estaba atravesando un duelo personal, que era la muerte de mi papá. Creo que de otra manera yo no hubiera podido hacer esa película, eh, ¿no? Como la hice o pensada como la hice, porque al final lo que yo también quería transitar, y es muy interesante lo que voy a decir, pero también como fotógrafa me llama mucho la atención, o bueno, me lo digo pensando a mí misma, pues es como cómo tener una cámara entre la realidad y yo, sí me pone en una posición
No sé cómo decirlo. Por ejemplo, o sea, en un ejemplo muy concreto, la primera vez que murió alguien en el pueblo y Liz me dijo, Sandra, murió esta persona, vamos a esta casa y nos vemos allá. Entonces, ya estábamos con la sonidista, Isis, ya estábamos ahí. Entonces saco la cámara, pongo la cámara, hablo con la familia, les cuento por qué estoy haciendo esta película o tratando de explicarles por qué estoy haciendo esta película. La familia me dice, adelante, puedes grabar. Y cuando yo pongo la cámara frente al cuerpo de don Gonzalo, pues es en ese punto que dije, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, ¿qué es esto, no? En un lugar tan íntimo, en la casa, ¿no? De don Gonzalo. Y siento que me atravesaron muchas preguntas que tienen que ver con lo ético también del cine. Pero creo que cuando empecé a dejar de pensar tanto y solo a sentir, que pasa muchas veces en algunas secuencias que quedaron en la película, que dejo de pensar en el cuadro, que dejo de pensar en el horizonte, que dejo de pensar en cuestiones técnicas y solo empiezo a conectar desde un lugar muy desde la entraña con aquello que estoy viendo y que me está atravesando, porque también te atraviesa el cuerpo, siento, o en mi caso así fue. Creo que son los mejores momentos de la película o donde la película se sostiene. Para mí esa es mi experiencia, ¿no? Desde la muerte en el cine, o sea, como lo estás planteando, pero también me hace pensar, Byron, en que yo he deseado casi 20 años hacer una película de una mujer que murió en el 2007, pues, ¿no? Y también la capacidad del cine en ese sentido de poder, a través del material de archivo o de mi propia vocación o de yo no sé cuántos dispositivos narrativos los que imaginemos, también el cine tiene ese poder de revivir a los muertos, o sea, pensando un poco en eso. Eh, no sé, me parece muy, muy poderoso. Me hace pensar en estas cosas que me atraviesan en este momento. Y sí, 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 no sé, como por ahí sería el comentario. Bueno, también es como creo que en tu trabajo el movimiento de la cámara es clave para reanimar. Es como esta experiencia que he tenido de ver el compromiso de los hombres en una sala, donde es como la sala convirtió en un tipo de nave, donde es como todos estamos, bueno, parte de un proceso, bueno, procedimiento de luto, algo así, es como donde es como todo el público, y tal vez me gustaría retomar este tema más adelante, pero como donde todo el público sí es parte de un ritual a través del movimiento de la cámara, y es como tiene que ver con algo de la ética de la reanimación, digo yo. No sé si Pablo o Annalisa tienen respuestas a la cuestión de la muerte o la cuestión de la muerte. Pues, igual es un tema muy amplio porque se puede ver como de muchos puntos, digamos, en cuanto a lo que decías de esta obra inédita, la situación de la memoria, etcétera. Pues sí, es una constante, digamos, como que lo que detona, digamos, toda esta obra es, pues, pasar mucho tiempo fuera de México. Yo crecí en la Ciudad de México y pasar mucho tiempo fuera y cuando regresar como, eh, pues, no sé, yo me fui cuando era un adolescente, entonces regresar y verlo con otros ojos, pues sí me detonó muchísimas cosas en cuanto a pues sí, todas las violencias coloniales que han detonado la desvinculación y la pérdida de las lenguas, etcétera, etcétera, el mestizaje realmente como una desindigenización, en la cual pues estás aquí y nadie, digamos, como
todos hablan español y digamos como toda esta, pues toda esa, pues sí, de alguna forma muerte, pues, pero que de alguna forma también em, tratando, digamos, como en desde esta jungla de cemento, tratar de tirar como pues no sé, líneas donde pudiera, o sea, justamente el trabajo, por ejemplo, con Liz, que yo la conozco acá en la ciudad, pero bueno, ella es de Cholula, eso, o sea, sus abuelos son nahuas, la generación de sus papás dejan de hablar náhuatl y ejercen como, digamos, pues por toda una situación de eso, de las violencias coloniales y de cómo, digamos, toda una serie de diálogos, tanto con Marcela, digamos, con todas las personas con las que me vinculé para hacer esta obra. Entonces, bueno, ese es, digamos, un aspecto, digamos, de cómo se podría entender tal vez de muerte, tal vez, pero en el caso específico de la pieza que compartí, pues también, digamos, pensando en Tlazolteotl y pues eso, en el espacio de muerte no entendido como un fin, sino como una transformación, como un espacio, una gran fuerza de transformación. Y digamos ahí en ese capítulo a eso un poco le quería tirar a la oscuridad y al espacio, digamos, genésico eh, como una gran eh, pues eso, o sea, la Tierra es como un gran útero que recibe cadáveres y donde nace también la vida es muy tremenda. No sé si eso aborda algo de lo que preguntabas. Sí, y también, bueno, conecta con nuestros temas anteriores, es decir, de las mesas anteriores, de las relaciones entre el cine y la tierra. Es como, de hecho, no había pensado mucho en eso, en conexión con bueno, nuestros temas actuales, pero sí, es muy profundo. Igual para tratar de conectar algunas de las ideas, sí, apuntar tal vez a otro lugar. Me identifico totalmente con esta noción que se presentó desde antes sobre el proceso como un ritual o las dimensiones rituales del proceso de creación y al mismo tiempo la posibilidad de entenderlo como un trance, ¿no? Como una oportunidad o un espacio donde uno puede entrar en un trance. Porque para mí eso se vincula no solo con una dimensión afectiva, espiritual, muy personal, digamos íntima, sino más desde lo ético hacia un posicionamiento político también, ¿no? Entonces, en cuanto a temáticas específicas, mi acercamiento desde la práctica ha sido hacia estos procesos de muerte políticos, digamos, no he trabajado con historias individuales o historias de vida, y entender también el espacio, pues incluso de la memoria o el archivo como esta arquitectura de la memoria, como un territorio en transición constante, como si fuera casi como un umbral parecido a la... No es el espacio de los muertos, ¿no? Tampoco es el espacio de los vivos, pero desde el presente se pueden activar esos múltiples tiempos que nos conectan con espectros del pasado, que conjuran espectros del pasado, pero también configuraciones posibles hacia adelante, ¿no? Como que estas grietas no solo, o estas ceremonias, incluso en términos rituales, no solamente son para ser presente en ese instante, sino para reconectar a un nivel incluso mayor, pensando incluso en rituales, no sé, como poner un altar en estas épocas y demás, no solo es para recordar, sino también como para actualizar y resignificar, y eso implica pensar hacia adelante. Para mí ahí hay todo un camino donde el arte se vincula también con el misterio, ¿no? O con el descubrimiento. Digo, más recientemente he pensado el ritual por esta búsqueda pedagógica o esta investigación pedagógica haciendo la investigación, pensar en el ritual como algo positivo, como algo negativo.
Y me parece que el arte puede estar en esas dos esferas, ¿no? Del ritual como algo negativo, prohibitivo, o el ritual como más bien algo positivo, que los rituales positivos se vinculan con rituales de renovación, de nacimiento, o incluso también de muerte, ¿no? Pero de transición entre distintos estados y la oportunidad de renovar. Me parece que el espacio de contacto de la imagen, pero eso implica pues todos los desdoblamientos o la expansión de la pantalla de cine, en este caso al arte en general, tiene ese potencial de abrir otras configuraciones, o, pues sí, otras dimensiones incluso, ¿no? De la experiencia, y que esto es muy sensible también, no nada más es, digamos, algo que vive en los conceptos, sino que también vive en el cuerpo. Y por eso también pensaba en esta idea de la práctica como trance y la última intervención que hacía Sandra sobre trabajar en el cuerpo y dejarse llevar por el cuerpo, que es algo que con Aura o desde la práctica dancística también me ha hecho mucho pensar como en una ética de la filmación desde el emplazamiento de la cámara, ¿no? O sea, cómo estamos y hay una ventana técnica, ¿no? Incluso en el cine sin cámara, o sea, hay siempre como una interfaz técnica que me parece que es muy político, o sea, ese posicionar, cómo llegas con la cámara, dónde apuntas, cómo te relacionas con gente, pero también cómo tu cuerpo cambia según la tecnología que tienes o cómo te estás parando ahí, ¿no? Y eso es algo que me ha entusiasmado mucho como un campo de exploración también constante, creo que por ahí, y bueno, sí pensar también en estos rituales hacia la muerte, estos procesos de violencia, cómo se pueden individualizar, es decir, no por articular una crítica o una reflexión en torno a un proceso histórico de violencia y de muerte, significa que tenga que ser impersonal, ¿no? Este rollo de Super 8 en negativo intervenido y cuadro por cuadro y con la grana cochinilla. Me gusta pensar cuando me acuerdo de esa intervención cuadro por cuadro en ese proceso como un ritual, ¿no? Casi de expiación y de vinculación con esos procesos de violencia y de memoria, y mi propia complicidad con esos procesos de violencia. Entonces, este posicionamiento también supone un arte crítico que no se separa de la crisis, sino que está inmerso en la crisis y es así crítico, ¿no? Está como en ese límite todo el tiempo por su vulnerabilidad política y porque la vida está en crisis también. No sé si soy vitalista en cuanto a mi concepción del cine, pero sí me gusta pensar al arte en general como no una resistencia, como una negación a la muerte, pero sí como un flujo vital que está todo el tiempo sobreponiéndose a la destrucción, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, como la creación en respuesta al luto, al duelo. Es como, sí, como formas de reparación creativa, podríamos decir, en respuesta a trauma, luto, duelo. Y que a veces son modos de duelo, ¿no? O sea, más bien se Claro. convierte en un modo de duelo en sí mismo, no tanto como una pieza posterior al duelo, sino Sí. una manera de lidiar. Es interesante pensar también en cómo todos ustedes, bueno, podemos decir han retrato a lugares específicos, pero es exactamente lo que no quiero decir, que no es un asunto de retratar, de meramente un retrato, porque es como, es decir, es como, bueno, para pensar en las conexiones entre la muerte, la tierra, el duelo y como la importancia de reconocer un lugar específico. Es como podemos pensar en, por supuesto, el trabajo de Sandra y la Costa Chica de Guerrero, la película de Pablo de Xochimilco y también como analiza, retrata Tenochtitlán. Es como Ciudad de México, pero es como una manera de pensar en cada uno de estos lugares como si fuera su propio universo, pero no solo un universo, es decir, es como más bien, solo podemos pensar en el universo desde un lugar específico. Es como, es decir, es como podemos echar la noción tirar la noción de un universo, excepto al pensar en lugares específicos,
como sus propios universos. No sé si me explico, pero es como la razón por qué yo quiero decir algo así es que, es que me interesa este tema de la conexión entre el público y el mundo. Es decir, es como no podemos, la idea de que yo digo que no podemos dar por sentado que es un público, tampoco que es un mundo, es algo que continuamente tenemos que crear, recrear. También creo que tiene que ver con estos temas vitalistas que provienen del pensamiento de Sebastián y lo que acaba de decir Pablo. Pero es como pero eso también es es parte de la importancia de lo ritual, de la ritualidad. Es decir, bueno, si pensamos más concretamente en como efectos del flicker o efectos de la cochinilla o el movimiento de cámara en el caso de los retratos por parte de Sandra Luz de la Costa Chica y esos procedimientos funerarios. Es como el efecto de nuevo es de tener al menos por un momento el sentido de que somos un público, somos un mundo, es como somos nosotros como miembros del público por un momento, tal vez es una ilusión, pero por un momento constituimos este pueblo que supuestamente no había existido antes. Es como yo interpreto este planteamiento, esta idea de Deleuze sobre el trance y el pueblo, la idea de que el trance tiene esta capacidad de crear su propio pueblo. Sí, nada más que eso, es como es realmente, pregunta, no, es como, sí, ¿cómo piensan, cómo piensan en sus públicos? Es como, ¿cómo piensan en la creación de sus públicos y cómo es la capacidad de sus trabajos de crear o recrear no solo mundos, no solo un mundo muerto, sino un público, un nuevo público, un público del futuro. Público del futuro. Yo tengo que confesar que no he leído a Deleuze y siempre te pregunto a ti de ¿qué entonces qué dijo? Y siempre que lo explicas, siempre digo así como de, no, es que no entiendo. Pero en cuanto en cuanto lo de los públicos, a mí me parece mm, es Es complejo, es interesante, porque creo que justo en una de las obras que se compartió en otra de las mesas, había una donde justamente le habían como extraído toda la presencia humana, ¿no? Como retomando muchas, creo que películas de ciencia ficción, etcétera. Y había como un acto, digamos, como muy político en justamente como quitar todo digamos, esa presencia humana. Pero digamos, yo siento que toda articulación artística que viene de un humano sí involucra pues una forma de vivir todo viene como de una experiencia del mundo y creo que pues las expresiones artísticas siempre son alguna articulación de cómo pues eso, de nuestras experiencias y siento que, pues bueno, es muy raro estar vivo. Estamos aquí y qué hacemos y cómo nos vinculamos los unos con los otros, etcétera. Creo que ese ópera del gas, llegó la ópera del gas, em, ¿qué estaba diciendo? Pues nada, creo que hay... a mí lo que más me emociona, digamos, del cine es la potencia en poder compartir. Entonces, cuando pienso en un público, siempre me emociona, digamos,
esa compartencia y la posibilidad de dialogar y de generar, pues eso, más diálogos. Sí, no lo pienso como nada más de un lado para el otro, sino como, pues sí, y pues en cuanto a lo que estás, digamos, poniendo en la mesa, tal vez a veces se te antoja más como dialogarlo con, por ejemplo, digamos, como esta obra inédita que estoy haciendo, a mí pues me emociona pues dialogarlo en estas latitudes, ¿no? Digamos, el resto del mundo podrá verlo y también me parecerá interesante que ven, que piensan, etcétera, pero tal vez pues en otras latitudes no es, pues no estamos siendo cruzados por todas estas historias o violencias o en fin, tal vez muchas problemáticas. Entonces, a veces sí siento como, sí, o sea, como, tal vez a veces siento un interés más grande por eso, dialogar con tal vez públicos en ciertos sectores, no sé. No sé, Sandra, Sí, sí, sí. ¿está bien? Sí, sí, claro, sí. Sí, bueno, al menos en la experiencia trabajando en la Costa Chica, a mí me interesa mucho dialogarlo con las personas que estoy grabando, ¿no? Sí, para mí es muy importante que Artemio, Coco vean la película antes de cerrar el corte y de que me digan, pues si les parece bien, ¿no? La representación, lo que estamos haciendo pues al final es con su vida. Eso me parece una responsabilidad muy grande, pues, ¿no? También en este quehacer del cine documental. Lo mismo con Lisbeth, como, o sea, a mí me interesa que los protagonistas vean su película, se vean en esa película y pues me interesa también pues mucho la ética, la dignidad del retrato, de lo que estamos haciendo, ¿no? Con la vida, con la representación de esas personas. Y bueno, ya en esta película, yo no sé si salga en cámara, pero seguramente la Sandra del pasado y el material de archivo y una voz mía seguramente estará ahí. Y pues me parece también como, pues sí, cómo te muestras, no sé, nunca lo he hecho, va a ser una primera experiencia, pero creo que el primer diálogo es con esas personas que estás poniendo frente a cámara, y al menos en esta experiencia que tengo, y un poco también a partir de los últimos años siento que quiero formar parte del público, del pueblo, como lo llamas tú, que mira al sur, que mira las narrativas de lo que dicen las minorías, pues, ¿no? Los pueblos originarios. Eh, sí, o sea, quiero ser parte de ese público y busco más narrativas y más películas que se hagan desde ese lugar. Entonces, también como apostarle digo, sí, ¿no? Los públicos se van creando también, se van transformando. Y si te soy sincera, no pienso mucho en el público, o sea, en el público pensado como el público, cuando estoy en el proceso, ¿no? De creación. Sino eso viene ya, creo que cuando ya estamos terminando la película y gracias a que tengo cómplices como mi productora que está aquí en Carla, saludos. Sí, como pensar desde ese lugar creo que es otro trabajo, pero en principio me interesa mucho que las personas con las que estoy trabajando vean lo que estamos haciendo con su imagen, con su vida, lo que estamos compartiendo, pues. Ujú. Y bueno, es como también estoy pensando en, bueno, un tema sobre lo que hemos conversado desde el año pasado, bueno, es decir, como en tu película El compromiso de las sombras, es como el ritual del levantamiento de la sombra de Lisbeth. Es como si la película misma convirtiera en el levantamiento de la sombra. Es decir, es como no hay, al final,
bueno, hablar de manera más dramática, es como si no hubiera una distinción entre el pueblo o es decir, es como del ritual dentro de la pantalla y el ritual fuera de la pantalla. Es como todo, al final, la película constituye bueno, una extensión del ritual, de la ritualidad de Lisbeth. Solo quería comentar eso, es como realmente estoy pensando en esa conexión entre la ritualidad y tu película, como la película misma convierte en una ritual. Pero no sé si. Sí, o sea, como que siempre la estructura, siempre en el guión, el famoso guión, o sea, siempre fue esa nuestra narrativa, el ritual era la estructura narrativa de la película. Y creo que si conseguimos ponernos dentro del ritual y que la película misma sea un ritual, a mí me parece, pues eso, o sea, creo que sí, ese era el apunte principal de hacer esta película. Ujú. Excelente. No sé, Pablo, si tú tienes un comentario con respecto a eso. Quizás muy breve, me hace pensar en dos cosas esta pregunta del público. Uno, sí, una puesta en relación y estos espacios de encuentro, casi como el arte o el cine como un espacio de encuentro, que ya se ha mencionado también, resueno mucho con eso. Y si pensamos no solo de nuevo en una proyección de cine tradicional, en un cuadro definido, sino en el desbordamiento de eso, me parece que también hay muchas posibilidades de poner en común o poner en relación, y ahí se hacen presentes otras configuraciones de mundo, ¿no? Y en ese sentido, también pensando en el archivo, al escuchar la pregunta pensé no en el público, sino en lo público, ¿no? Y cómo el arte o el estreno de una película o cualquier otra pieza también es una intervención en esa esfera pública o en el espacio de lo público. Por eso el archivo también es como este sitio público por excelencia de tensión, de contestas, como sí, como mucha confrontación, ¿no? Entonces me hace pensar en esos dos ejes, porque sí, cada proyecto como cuando uno lanza un web documental, ¿no? Es así como, no sé quién demonios va a llegar a esa página, cómo va a llegar, qué internet tiene, qué combote, todo depende también del proyecto. Y es curioso porque esos proyectos terminan requiriendo mucho más presencialidad a veces que otros, ¿no? O sea, como activaciones desde el cuerpo y desde el encuentro físico para generar diálogo e imaginación alrededor de las piezas. Entonces, es como acabo de pensar de que, bueno, he tenido la suerte de estar en proyecciones, podemos decir, alternativas, en espacios alternativos donde todos ustedes hemos estado involucrados. Es como Pachunca en Oaxaca con Sandra y La Cueva con Annalisa y Anarchivia con Pablo. Entonces, sí, es como son proyectos muy concretos de proyectar cine en espacios alternativos. Sí, es como no, tal vez yo hablo de manera demasiado abstracta, pero es como, pero sí, es como algo muy concreto que quiero decir, es como sí, es como la importancia, sobre la importancia de estos espacios alternativos para crear y recrear y continuamente recrear públicos. Supongo que eso tiene que ver con el trance y lo que quiere decir de Liz. No estoy seguro, pero sobre lo que quiere decir de Liz sobre el trance como una respuesta a bueno, la desaparición de un pueblo fijo, algo así. Bueno, sí, es como me gustaría abrir el espacio para preguntas del público. Sí, no sé si alguien en los últimos 25 minutos que tenemos quiere plantear una pregunta o comentario. Nadie. Um, Otra cosa es que podemos pensar en, bueno, yo tengo una pregunta específica para Annalisa, porque
Tu película inédita, pese a ser inédita, ha sido muy importante en cómo yo concibí este coloquio, para ser honesto. Es como, es decir, cómo tú has recibido y implementado en tus propios términos, como el cine experimental, los clásicos de cine experimental. Como ya mencionaste, Twice a Man de Markopoulos, pero también es como hemos hablado de la importancia de Atlan, de Maya Deren, y cuestiones de la ritualidad en Maya Deren bueno, justo la escena que nos mostraste de tu película. Sí, es como, bueno, entonces es una pregunta específicamente para ti sobre cómo te relaciones con el cine experimental clásico y bueno, lo que yo considero como un tipo de mexicanización de los clásicos de cine experimental, pero eso parece ser una pregunta más amplia bueno, sobre bueno, cómo ustedes conciben sus relaciones con el pasado, como, sí, es como, también tiene que ver con lo que dijiste, Sandra, sobre la importancia de LEC y la influencia de cine experimental en tu formación, o es como esa influencia más reciente en tu formación de ampliar bueno, tus métodos, tu vista cinematográfica. ¿Cómo piensan en el cine del pasado y específicamente los clásicos de cine experimental y cómo es lo que yo, esta cosa de mexicanizar el cine experimental clásico? Está muy chistoso eso que dices como de mexicanizar. Perdón, es como tal vez estoy equivocado, pero es como, No, no, o sí. sea, yo te digo, como lo mencioné antes, yo lo pienso más como hacer un cover, Ajá. porque digamos como que ves algo y te prende y dices, no mames, eso está muy cabrón. Y entonces lo que tú quieres hacer es abrazarlo y hacerlo tuyo y pues siempre en ese proceso de robo o de tomar o lo que sea, pues siempre hay eh, pues una transformación que, pues sí, que responde a qué estás viviendo, haciendo, o sea, lo que mencionó Sandra me pareció, pues sí, justamente súper, súper valioso y que sí, concuerdo totalmente, o sea, el público primero es justamente la persona con quien estás tejiendo una obra, ¿no? Por ejemplo, en todo este proceso de esa obra, digamos, en una de las ramas de esta obra, en un capítulo, un amigo me presentó a la banda de Los Cogelones, porque quería hacer, digamos, como una secuencia de un slam. Y pues bueno, para mí conocer a Los Cogelones fue como, pues, a conocer hermanos con quienes he compartido y caminado, pues, mucho y ellos en su quehacer, digamos, como banda de rock desde Nesa, se sitúan en un, pues bueno, en como, es un proyecto como de reivindicar sus raíces por medio del rock, desde el barrio para el barrio, pero también para el mundo entero. Y en fin, la Ciudad de México es pues una cosa muy tremenda y muy compleja, ¿no? Y pues abordar, eh, pues eso, o sea, como tanto, cuando decías de la muerte es como puta, o sea, ¿cómo abordar tanta muerte? Pues que lleva cientos de años y que no para, ¿no? Y que siempre va evolucionando en... Pero a ver, ya me fui. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, Maya Denen. Este, pues eso, o sea, de alguna forma como... Sí, en este punto, y tal vez, o sea, yo lo he pensado y he dicho, ¿qué tanto me puedo despegar de las cosas que me inspiran o que amo? Tal vez no pueda, o sea, esta cosa como de yo voy a hacer algo que, o sea, no sé, como
nada es original, pues. Entonces, siento que a veces uno puede ser como, bueno, pero un cover es como realmente agarraste, pues, la canción y la estás volviendo. O sea, y siento que en muchos momentos de esa película, pues es una película también muy de reapropiación. Entonces, digamos, como que no son homenajes, yo siento que sí son como robos. Estas secuencias, digamos, Atlant, sí me parece que es Atlant, cuando Maya Deren va caminando en la mesa y empieza a subir entre las rocas. A mí cuando la vi por primera vez, simplemente me voló la cabeza pues esta cosa del conjuntar mundos y como momentos y digamos como toda esta arquitectura de las rocas, llegas a una mesa y empiezas a caminar entre las mesas y estás en el follaje. O sea, como que a mí me parecía que esa cosa tan tremenda que se puede hacer desde el montaje. Y en fin, también con Marcópolis, o sea, como que vas agarrando, digamos, las cosas que te nutren y que crees que tienen una potencia expresiva y las vas articulando con el paisaje y las voces con las que estás trabajando, no sé. Eso es tal vez mi respuesta. Muchas gracias, Annalisa. Creo que, bueno, Sebastián y luego Morris tienen, bueno, han levantado sus manos electrónicas virtuales. Sebastián, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, no, confieso que como haciendo eco, ¿no? De las otras mesas, me hace ruido, digamos, lo que dijiste de la mexicanización, ¿no? Claro, porque parte es como el principio, como si hubiese una historia con mayúscula del cine experimental, ¿no? Digo, por cuestiones geopolíticas hemos tenido más acceso, digamos, a este cine norteamericano, pero yo creo que es como más pensar cines, ¿no? Digo, más allá del gesto de apropiación, digo, a propósito de todo lo que hablamos y que, digamos, ayer también Ana Navas fue tan insistente, ¿no? De llegar y decir, no, no, o sea, ojo con cualquier gesto generalizante, ¿no? Entonces me parece que creo que es como más como experimentalismos que ocurren en diferentes latitudes y creo que digamos en el marco pues de ser como un evento situado en América Latina, pues está bueno como eso, ¿no? Como situarlo y bueno, quizás haya sido una operación allí de fan footage, pero sí quería como subrayar eso, ¿no? O sea, como, ¿qué es eso? Se decidió pues contar una historia, pero esos experimentalismos pues también se podrían contar desde otras latitudes, ¿no? Entonces, nada, quería como digo, como para hacer eco con todo lo que se ha dicho, como que creo que es ese término de mexicanización, ¿no? Siento que es como una declinación de, bueno, existe un cine mayor y acá lo adaptamos, ¿no? Digo, no sé, me parece complicado. Bueno, yo aprecio la crítica, pero es como lo que yo quiero decir, bueno, en mi defensa, es más como, no, lo que quiero decir es como, otra vez, igual que no podemos, bueno, dar por sentado el mundo, el público, no podemos dar por sentado que es la historia de cine experimental. Entonces, es una manera bueno, de retomar o de contar de nuevo toda la historia de cine experimental. Es como, entonces, tal vez yo tengo ambiciones, bueno, vamos a retomar este tema en las meses que vienen, imagino, porque creo que es importante para este coloquio, pero es como, sí, tal vez tengo, sí, yo quiero que la película de Annalisa transforme nuestra concepción de qué es la historia de cine experimental. Es como, yo quiero tener esas ambiciones. Y es como, y cuando yo digo, o cuando yo uso la palabra como mexicanizar, es como nada, no es para decir que es como tenemos es como la historia universal de cine experimental y luego la versión mexicana. Es como yo quiero decir que no, es como, bueno, mexicanizar es como tiene el efecto de transformar nuestro sentido de qué es la historia de cine experimental, tal cual. Creo que sí, eso también imagino que vamos a hablar sobre eso con Bruno al conocer un poco de su trabajo de la máquina del futuro. Tiene que ver, estoy hablando también desde esa perspectiva de
bueno, lo que él quiere hacer con la mexicanidad y, bueno, y formas de, y como bueno, bueno, el mexicanismo milenario, algo así, a través de bueno, las máquinas de la tortilla, el espacio, la exploración del espacio. Es decir, no es como, sí, es como sería demasiado mecánico, es como tenemos la historia de cine experimental, luego la versión mexicana. Es como, no, es mejor como la transformación de nuestro sentido de qué es la historia del cine experimental desde nuestra perspectiva particular de este lugar específico. Es lo que Sí, quiero decir. Pero perdón, es como, sí, yo creo perdón. que nada, y que creo que siempre la gracia es como complejizar las cosas, ¿no? No simplificarlas, y en ese sentido creo que a propósito, pues, de ese apelo a Deleuze y, digamos, su evocación de Glauber Rocha, y el trance, y bueno, teniendo en mente, pues, Tierra en Trance, ¿no? La película de Glauber, y la idea, pues, como de un pueblo por venir. Creo que es como también muy interesante, digo, para que pensemos todo a lo largo del coloquio, cómo ciertamente la idea de trance de Glauber Rocha es radicalmente diferente a la de Maya Deren, ¿no? O sea, como que hay muchos trances, ¿no? O sea, como que hay Exacto. muchos trances, hay muchas derivas, y creo que eso es lo rico, ¿no? Como digamos, darle cabida a todas esas posibles comprensiones, ¿no? Del trance, y también, nada, de esas historias en minúscula, ¿no? De Sí, esos experimentalismos, sino de un gran experimental. sí. Pero al entender las relaciones entre los distintos, de cualquier manera, digo yo. Bueno, pero Morris, tú tienes una pregunta o comentario. Sí, sí, muchas gracias. Pues igual, como me parece que hablando de este tema de mucho de este enfoque como que tiene el coloquio de lo latinoamericano, ¿no? Quizá también pues cabe, no sé, lo- los regionalismos o el territorio y las identidades. Entonces, sí es bien importante problematizar todo lo que acaban de decir, y yo quiero partirlo en dos ideas, ¿no? De esta idea que acabas de mencionar, Byron, y que Sebastián siguió un hilo, cómo esta referencia, o de la referencia que tenemos del cine, y Sanders lo decía, ¿no? La antropología y el cine como herramientas o paquetes de conocimiento eurocéntricos, y cómo el cine experimental, una palabra inventada en el norte, una palabra que se sigue recurriendo en los festivales, en los espacios, en las aulas, como inventado, ¿no? Pues en el norte, ¿no? Y seguimos escuchando y programando pues a cineastas pues eurocéntricos, ¿no? Entonces eso no lo podemos evitar, y tampoco lo podemos borrar, ¿no? O sea, sí son como cosas que suceden, porque también sucedía desde las vanguardias y desde la crítica política en esos lugares. Tampoco es que sea algo que se pueda borrar, son cosas que también son una referencia. Y entonces, ¿cómo esta palabra de cine experimental también puede derivarse en la experimentación, ¿no? En la experimentación in situ, en la experimentación situada, reapropiada, transformada, feminizada, o sea, como visto desde muchísimos espacios de colonización, ¿no? Entonces, esta latinoamericanización, perdón, de la palabra, ¿no? Entonces, hace rato se hablaba del cine desde la negritud, y en una de las mesas, y del cine latinoamericano, que se dialoga desde la propia religión negra. Entonces, yo pienso que esta experimentación situada de territorio también tiene que ver con la siguiente idea, que creo es el tema de la tecnología, la experimentación desde la tecnología, cómo lo artesanal también hace que haya una expresión. Y cuando ustedes hablaban, ya los
Sandra, Annalisa y Pablo hablaban acerca de el tema de el cine experimental como una forma de rito o como una forma de expresión que tiene que ver más con también lo individual y también con una memoria comunitaria. Entonces, ahí mi pregunta para ustedes son, ¿cómo los procesos desde la experimentación, cómo un proceso se convierte en un estado interior y cómo un estado interior se convierte en un proceso, ¿no? Y cómo también ustedes retoman la idea de la materialidad como una forma de rito y la memoria como una forma de trance, ¿no? Entonces, como desde sus trabajos, que también los conozco, ustedes retoman estas ideas del estado interior como un proceso, pero creo que la experimentación también tiene que ver con volcarse al proceso y con volcarse a una identidad y a una, digamos, personalidad muy interior. ¿Cómo lo trasladan? Me hace pensar, digo, es que todas las preguntas supongo que le hacen honor al espíritu filosófico del coloquio, porque dejan a uno como pasmado, pero me hace pensar en varias cosas. Uno, la práctica artística como en sí una práctica liminal, limítrofe, que está en estos márgenes, o está empujando constantemente los márgenes de la expresión, sí, ¿no? Es una expresión que está siempre en la frontera, en los límites, está empujando. Eso por un lado, y por otro lado, regresando a esta dimensión política, ética, también espiritual, en una dimensión pues sacrificial o en un aspecto sacrificial de la práctica, ¿no? Sí, hay como una transformación y hay algo que se pierde, pero hay algo que se renueva como en esos pequeños actos ceremoniales, se podría decir. Y nada más porque se evocó, me parece que también hay como unas relaciones o una serie de relaciones que definen a la historia particularmente del tercer cine, ¿no? Como este tercer cine, sí, como se decía por ahí, tercermundista, pero también tiene que ver con este tercer cine que no es la industria, pero tampoco es el cine de autor europeo, ¿no? Sino que tiene como una identidad sobre todo política e histórica distinta y que quizás está en resonancia con otras experimentaciones del sur, otras comunidades de prácticas más del sur global, que sin duda tiene una relación con la tierra desde otra posición, pero lo que quiero decir es que no solo es una esfera autocontenida del cine, sino incluso como toda una serie de tradiciones que se van sobreponiendo y que por lo menos en mi caso particular ha sido mucho más influyente, sí las obras, pero el pensamiento latinoamericano que se ha desprendido pues desde esa época, ¿no? Y el pensamiento anclado en la práctica, muchos de los escritos, pues del mismo Glauber, que quizás son un poco más breves, pero de Solanas, de Getino, anclados en un lugar de pensar la práctica también como no una de las dimensiones de la creación, cómo se está pensando constantemente. Y creo que tiene que ver con lo que dices, Maurice, estar como que siempre inmerso en esa pregunta, en la práctica como una pregunta y como un proceso de descubrir, de dislocación también de los lugares, como las zonas de confort que uno tiene o de esos espacios seguros para ponerse en riesgo, en vulnerabilidad, como abrir, como romper, abrir. Así. Morris, ¿podrías repetir la pregunta? Tiene que ver con el proceso, pero ¿el proceso en cuanto a qué? Perdón. ¿Cómo que tú trabajas cómo mezclas, digamos, tus procesos con tus estados interiores, ¿no? Desde tu quehacer. Y también, ¿cuál es tu opinión acerca de la materialidad, no solamente de la tecnología y de lo artesanal del cine, sino también de la materialidad y de la memoria? Inventar la memoria es así como de, ¡ay, te va a memoria! A ver qué, a ver cómo la regresas. No, a ver, procesos internos. Mm, creo que
creo que trabajo mucho desde... Sí, creo que no soy una persona tan inclinada hacia lo racional y que sigo mucho como un sentir o pensar intuitivo. Este, eso no, digamos. eh, entonces mis procesos eh, en cuanto a, digamos, como la relación con lo interno, pues no sé cómo decir, están tal vez dados, tiene que ver como con una situación de estar y sentir y también, digamos, de cómo se va tejiendo con eh, estas cosas que, oye, estoy con las personas con las que trabajas, cómo van surgiendo esos diálogos y esos diálogos cómo van nutriendo un poco, pues, ese qué hacer en cuanto a lo que se está haciendo en el cine. Hay veces que trabajo, digamos, sin estar, o sea, en esta obra inédita, pues sí me involucró como vinculaciones con muchos seres queridos, pero muchas veces he trabajado sola con material de archivo, y pues eh, ahí yo creo que, mm, digamos, como cambiando hacia lo que preguntas sobre lo matérico, no sé si te refieres, digamos, al soporte. Eh, yo pues bueno, yo estudié cine porque amo el cine. Y en el último semestre en la universidad tomé una clase con Luther Price que realmente me afectó muchísimo y Luther Price vino a, digamos, como a sembrar, dejó una semilla que no ha dejado, por así decirse, de dar frutos y amor en mí, que es en cuanto a eso, como el trabajo la intervención en la materia, digamos, como de la película. Me acuerdo que Luther decía que la película en 16 era un muy buen eh, como medio para los escultores para trabajar lo audiovisual. Y me gustaba mucho esa idea como de pensar en esa base. Digamos, él enterraba la película y la película se descomponía, como toda esa relación con la imagen. Me parece, pues bueno, que tiene muchísima potencia. Em, y todos los procesos, digamos, como alquímicos, la película como piel, esa piel como expandida, por así decirse, de nosotros, em, y que podemos, digamos, como articular eh, para, pues, hacer memoria. No sé si eso contesta tu pregunta, Morris. Bueno, yo nada más sumaría una cosa, o sea, como que el cine que hago, todo mi cine tiene que ver con un encuentro que me pasó hace 20 años y de ese encuentro yo siento que provienen todas las películas que yo he hecho. Y sí, o sea, un poco como que en perspectiva, o tratando de entender también lo que me atraviesa, lo que me mueve. Creo que tiene que ver con un cine que yo concibo desde los afectos y desde mis vínculos de confianza que he generado a lo largo de estos 20 años en ese universo geográfico que es la Costa Chica de Guerrero. Pero también si Doña Cata hubiera sido de la Mixteca o de otro lugar, creo que yo estaría haciendo cine en ese lugar. No es una cuestión de que sí, o sea, quien atrapó todo esto, universo cinematográfico tiene que ver con ese encuentro con Doña Cata, ¿no? Entonces, también ahora tratando de hacer esta película de Doña Cata con material de archivo, con una persona que ya no está viva, sí, no sé, como que me es muy emocionante trabajar con archivo y tener como toda esta perspectiva o cuestión de haber conocido LEC, de haber conocido el cine experimental, de ¿no? ver más pelis y ya verlo desde un lugar
pues no tan académico como lo era la escuela de cine, que siento que sí nos meten en una especie de cajita. Y está padre como sí, repensarnos la forma de hacer cine, o al menos para mí, en este mismo universo geográfico. Parece una amiga que tenemos también, Byron Karin, dice, es como tu tríptico de la Costa Chica, ¿no? Entonces, no sé, así ha sido, así es, ya no cuestionaré más eso, pero es una película que me interesa mucho ya materializar, que es la película de Doña Cata. Y una cosa también importante para mí es tener la foto fija de 35 milímetros y poder tocarla y poder sentirla y saber que es el soporte donde de alguna manera vive o pervive esta persona, me es muy importante. Y creo que desde ese lugar, hablando de la memoria, qué importante es tocarla, ¿no? O sea, como que no sea un disco duro, sino que sea una cosa más material. Sí, por ahí dejaría ese apunte también. Creo que eso es muy importante también en conexión con el tema bueno, del público, porque puede ser, bueno, este asunto de crear un público, de un público del futuro, todo eso puede parecer como un asunto muy grande, pero al final puede ser nada más, bueno, puede ser nada menos importante que profundizar una relación con alguien del pasado, como, bueno, tu relación con Doña Catalina. Entonces, creo que ya tenemos que cerrar, porque yo tengo que correr al CCD para nuestra primera mesa presencial, que es a las 4. Y bueno, y sí, como algunos de ustedes saben, bueno, yo vivo muy al sur, entonces yo tengo que correr para moderar esa sesión con nuestros colaboradores, nuestros amigos Sebastián Wiedemann, Santiago Arcila y Veridiana Marín. Eso va a ser bueno, la segunda mesa sobre el mismo tema del trance, liminalidad y espectralidad. Entonces, probablemente vamos a estar argumentando sobre los mismos asuntos. Bueno, pero otras cosas también, seguro. Es decir, vamos a continuar el debate filosófico, cinematográfico, allí presencialmente en el CCD. Entonces, ustedes que están en la Ciudad de México, espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Y también tenemos bueno, otra proyección presencial en la cueva, en Serapio Rendón 8, San Rafael, Ciudad de México. Vamos a abrir las puertas a las 8 y proyección a las 9 más o menos. Y eso es una película, bueno, dos películas. Es como uno es un cortometraje de Milena Manfredini, que participó en la mesa virtual de la mañana con Sebastián. La película es de un lado del Atlántico, es muy bueno este cortometraje. Y luego tenemos un largometraje que es muy bueno de Lucas Silva, que se llama Posesión Suprema. Entonces, es una continuación de estos temas del trance, de la ritualidad, pero específicamente en conexión con esta mesa de la mañana de derivas entre los mundos afrodiaspóricos. Entonces, realmente espero que que nos veamos primero en la CCD a las 4 y luego en la cueva a las 8, 9. Es un maratón, pero vale la pena. Bueno, Gracias a todos. Ahí nos vimos. gracias. Muchas Nos vemos al Gracias. rato. Muchas Un gracias. gusto, bye. Gracias a ustedes.